nos dimos cuenta que hay un sector de ingenieros ya con mayor edad que provienen de ferrocarriles nacionales. Yo veo una gran capacidad de ingenieros que tienen la base de ingeniería de obra civil y de obras lineales, que tienen el conocimiento ferroviario. Entonces, creo que deberían de empezar a ir adaptando y viendo esa normatividad al mundo de transporte ferroviario de pasajeros. Hola, bienvenidos a Hablemos TV, el canal jurídico financiero. No se pierdan el programa del mundo ferroviario de hoy, porque vamos a hablar con Juan Antonio Álvarez Castillo acerca de la importancia que tiene hoy la capacitación en el increíble mundo de los trenes. Yo soy Octavio Botella y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muchas gracias por el tiempo para conversar con nosotros. Buenos días, Octavio. Muy bien y muchas gracias por la invitación y el poder compartir estos pequeños temas de la capacitación ferroviaria que se necesita no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, antes de comenzar, déjenme platicarles un poco quién es Juan Antonio. Él es ingeniero en caminos, canales y puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos en la Universidad de Granada, con más de 12 años de experiencia en empresa constructora, pues a nivel internacional, lo tenemos acá en México. Por más de 10 años ha pasado por todos los puestos, desde jefe de producción, jefe de obra, hasta gerente de unidad temporal de empresa, si no me equivoco. Ha ejecutado diferentes obras, desde ejecución de vía de más de 40 kilómetros de longitud por bajo, si no me equivoco. Ha utilizado todo tipo de maquinaria pesada de vía. También ha implementado la suspensión de peso a nivel en Algeciras, me parece que fue esta obra que hiciste, con la técnica de hincado de cajones de hormigón. Veo que también has ejecutado diferentes talleres de mantenimiento de material rodante. Y bueno, en el último año y medio has realizado labores como ingeniero de mantenimiento de vía en la División de Integración Ferroviaria de Prointec en la Ciudad de México, ¿cierto? Sí. Y bueno, actualmente ejerces como director general y director de infraestructuras e instalaciones en Adofer S.A.D.C.B. Bienvenido, Juan Antonio, es un gusto tenerte aquí y bueno, con la experiencia que tienes, sé que podremos platicar mucho del interesante mundo de los trenes. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, pues bueno, para abrir conversación, Juan Antonio, me imagino que con tu experiencia internacional, te habrás encontrado en México pues muchas diferencias, ¿no? Porque en cuanto al tema de infraestructura o desarrollo de infraestructura, pues en los últimos 100 años hemos tenido muy poco desarrollo acá, ¿no? Sin embargo, hoy estamos ante el repunte o hay un repunte donde, entre otros, se están exponenciando los proyectos de transporte, especialmente de pasajeros, ¿no? En tren. Pero la oferta para los profesionales es escasa, es decir, dado a este tiempo que hemos tenido poco desarrollo en México, en tema de trenes, hoy hay pocos profesionales, incluso a nivel educativo. Y en ese sentido me gustaría conocer más. ¿A qué se enfrentan los profesionales dedicados al sector ferroviario en México y cuál es el panorama para ellos? Platícanos un poco de ello. Pues bueno, Octavio, como bien dices, yo llegué hace 7 años, en 2014, con esta ingeniería española que se llama Prointec, cuando empezó el boom de los proyectos ferroviarios en México de pasajeros, que fueron con el tren México-Querétaro y el tren México-Toluca. Nosotros en concreto llegamos para realizar la redacción del proyecto ejecutivo del México-Querétaro, y ahí pues ya 2014, hace 8 años, con lo que nos encontramos es que tuvimos que hacer un desembarco de ingenieros de allí de España, es decir, había un porcentaje de un 80% de ingenieros ferroviarios que vinimos de España, de todas las áreas de señalización, vía, porque hay que recordar que en el mundo ferroviario la vía, o sea, no solo se centra en la vía, ¿no? Sino que está la parte de vía, la parte de energía, la parte de señalización y la parte de material rodante y la parte de infraestructura, ¿no? Y empezamos a buscar ingenieros aquí mexicanos que, por supuesto, están muy capacitados, y hay que tener en cuenta también que el ferrocarril, al fin y al cabo, es una obra lineal, ¿no? Es decir, toda la parte de infraestructura, de taludes, las subbases y toda la parte de obra civil,
pues podríamos decir que se asemeja a una carretera, ¿no? Con lo cual, todas las personas que tienen, todos los ingenieros que tienen esa formación aquí en México, que la tienen y muy buena, porque hay muchos ingenieros carreteros con mucha experiencia, pues empezamos a traerlos para toda esa parte, por ejemplo, de cálculo de drenaje. O sea, empezamos a ver qué podemos tomar de aquí de los ingenieros que están capacitados en México. Y empezamos a ver, por un lado, la parte de la similitud con las obras lineales, ¿no? Entonces, toda la parte de drenajes, terraplenes y taludes, ¿no? Y luego empezamos a ver qué había de ingenieros ferroviarios en México, ¿no? Nos dimos cuenta que hay un sector de ingenieros ya con mayor edad que provienen de ferrocarriles nacionales, antes de que se privatizara a Kansas City Ferromed, que tienen mucha experiencia desde el punto de vista, sobre todo, de construcción y mantenimiento, pero a lo mejor no tanto desde el punto de vista de diseño, sobre todo ahora con los parámetros no de hace 30, 40 años, de cuando se diseñaban esos ferrocarriles, sino con los parámetros de diseño de hoy día de los ferrocarriles de pasajeros, que o bien se adaptan a la norma europea, que es la UIC, o bien se adapta a la norma americana, que es la AREMA, ¿no? Aquí en México toda la parte de carga sí se hizo bajo la norma americana, que es la AREMA, con lo cual todos estos ingenieros que provienen de ferrocarriles nacionales vienen con esa formación de tener los conocimientos con la norma americana. En cambio, el gobierno en 2014 lo que dedicó es, o decidió, ya que contrató a empresas españolas de material rodante y de vía de todo, se dio por establecer para el Tren México-Toluca y el México-Querétaro y hoy día el Tren Maya las normas UIC, que son las normas europeas de ferroviarias. Con lo cual hay esa carencia, como tú dices, no desde el punto de vista de capacidad de los ingenieros y de los profesionales mexicanos, que no es esa la carencia, sino desde el punto de vista del conocimiento de la normativa europea, que es la que se está aplicando a los trenes de pasajeros hoy día, y de la nueva maquinaria que se aplica a la construcción de vías, que no es la misma que se hacía hace 40 años, ¿no? Entonces, yo veo una gran capacidad de ingenieros que tienen la base de ingeniería de obra civil y de obras lineales, que tienen el conocimiento ferroviario, o bien los que provienen de ferrocarriles nacionales, o los que provienen, por ejemplo, nosotros nos encontramos que un buen semillero para buscar profesionales era el metro de la Ciudad de México. A lo mejor no es el mismo sistema ferroviario, porque no es la misma vía ni el mismo concepto de ferrocarril, pero el metro de la Ciudad de México hay muchas personas que se jubilan a los 25 o 30 años y a lo mejor su carrera profesional en el metro ha terminado a los 52 años y tienen 30 años de experiencia. Entonces, una subestación eléctrica es la misma subestación eléctrica en el metro que en un tren, aunque no es la misma porque es de distintos voltajes o de distintas dimensiones, distintos diseños, pero los conceptos ingenieriles sí son, ¿no? Entonces, concluyendo, sí hay una base de ingeniería y de profesionales buenos en México, los cuales hoy día se ve la deficiencia de que no han estado participando en obras de transporte de pasajeros en los últimos años, o bien han participado hace 30 años en ferrocarriles nacionales en obras que no tienen ya tanto que ver con las que estamos diseñando hoy día, o bien han trabajado en el metro, que es un sistema ferroviario, sí, pero no es la misma experiencia que se requiere desde el punto de vista de las obras que se están ejecutando hoy día aquí en México. Es decir, que es un tanto circunstancial, ¿no, Juan? Es decir, en México hay ingenieros que han hecho obras lineales en temas carreteros. México tiene muchas carreteras, conoce la orografía del país, por un lado, ¿no? Por otro lado, el sistema ferroviario que tenemos ha crecido en la parte de carga, no tanto en la parte de pasajeros, y de ahí de alguna manera se ha ido complementando. Sin embargo, me imagino que hace falta capacitación en muchos aspectos, ¿no? Ahora nos platicarás un poquito más, Juan Antonio. Me gustaría ir de lo general a lo particular. En el mundo hoy hay países como Alemania y España, ¿no? España en trenes es una de las potencias en el mundo, que tienen un gran avance en cuanto al tema del transporte ferroviario. ¿Cuál es tu opinión de la oferta educativa en estos países? Porque son países que tienen menor extensión que, por ejemplo, México, sin embargo, la red ferroviaria es mucho mayor. Pues bien, ahí en España, el Renfe, primero la empresa operadora pública de los trenes en España es pública, la lleva el gobierno, ¿no? Entonces todos los trenes están centralizados desde esa empresa pública y todo el potencial de esa capacitación y de ese expertise está centralizado desde ahí.
No pasa lo mismo, por ejemplo, aquí en México, que cada concesionario va por su lado, aunque la SCT es la dueña de las instalaciones y es la que concesiona. La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario regula, pero cada uno de esos concesionarios privados tiene su propio reglamento interno de transporte, que lo aprueba la agencia reguladora, pero lo hacen ellos, dan su capacitación interna, que luego la aprueba la agencia reguladora. Es decir, lo que quiero decir, que hay como varios reinos de taifas, ¿no? De que van teniendo sus concesiones y desde su punto de vista, y lo hacen bien, y no es crítica, sino que es una forma de hacerlo como se ha hecho hasta ahora, diferente y cada uno desde su punto de vista regulado por la SCT. En España, todas las obras ferroviarias, todas las ejecuta el Adif, que es el administrador de infraestructura ferroviaria, y luego lo opera Renfe, que es el operador de Renfe. Entonces, todas las obras las licitan desde esos dos entes, a las que van empresas constructoras, y esas empresas constructoras, tú como profesional, accedes desde casi siempre desde la universidad. Yo en mi caso, que estudié Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, es una carrera de 6 años, que equivale, que antes era con el plan antiguo europeo, equivale pues a lo que es el grado de aquí de ahora de 4 años, más 2 años de como una maestría, ¿no? Equivale a maestría, con la diferencia de que en esa época en la que estudié yo, no se hacía como una maestría de especialización, es decir, yo estoy habilitado en esa carrera para hacer y firmar proyectos de carreteras, de puentes, de ferrocarriles, de aeropuertos, de todo lo que abarca la ingeniería civil, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista ferroviario, lo que había en los 2 últimos años de esos 6 años, tú ya ibas tomando tu optativa a lo que te querías dedicar. Entonces, esa asignatura lo que iban dando era un conocimiento primero de diseño del ferrocarril, ¿va? Más que de la ejecución, y parte de ejecución de esa obra ferroviaria. Pero no se veía a fondo, tampoco en mi época. Por eso te digo que al final el camino que tenemos que recorrer en México también se ha recorrido hace 20 o 30 años en España. Es decir, no es que en España se nació sabiendo de ferrocarriles, sino que desde el punto de vista de cuando se integró España a la Comunidad Europea decidió que España fuera un área de turismo y de generación de ese turismo para el resto de los europeos, y sea un área donde va a venir todo el turismo de Europa, tiene que tener una buena infraestructura conectada para tú poder generar esa riqueza en el país, ¿no? De ahí vino que con la Expo de Sevilla del año 1992 se inaugurara el primer tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, ¿no? No se inauguró Madrid-Barcelona, que sería lo lógico, ¿no? Sino se inauguró Madrid-Sevilla porque estaba enfocado a potenciar ese turismo, ¿no? Y a partir de ahí se fue desarrollando en toda esa área. Entonces, Renfe y Adif tenía su semillero en las universidades de ingeniería de España, las constructoras también su semillero en la universidad de ingeniería, pero lo que faltaba era un poco esa capacitación práctica, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, yo terminé en 2004, hace 17 años, primero estuve en temas de carretera, edificación, y cuando llegué al ferrocarril, tuvimos que tener la curva de aprendizaje. Yo hice varias obras para Adif, que es el administrador de infraestructura ferroviaria. La parte de ejecución de obra nueva sí vi que traía la base buena de los estudios. Me faltaba, como cualquier profesión, el verlo y aplicarlo en la práctica. Lo que sí vi que había una deficiencia educativa en España era en toda la parte de mantenimiento de infraestructura. Yo llegó un momento en que estuve en la construcción de un tramo de alta velocidad y en la construcción de unos talleres, como bien decías, talleres y cocheras para la línea de alta velocidad de Galicia, y luego me mandaron con Adif para llevar la gerencia de mantenimiento de un distrito ferroviario en el sur, de mantenimiento de vías. Y ahí lo que me di cuenta es que en la carrera, en la época, hace yo 17 años que estudié, no había dado ningún concepto de mantenimiento, ¿no? Todo el tipo de ver tu plan de mantenimiento, tu estudio RAM, la maquinaria que se usa en mantenimiento ferroviario no coincide, hay mucha que sí coincide con la que se usa en la parte de construcción, pero no toda es la misma. Y sí me di cuenta de esa deficiencia, ¿no? De que yo llevaba como profesional y que no habíamos dado en la carrera. Con lo cual creo que esa deficiencia que luego Renfe y Adif, lo bueno de allí es que como Renfe y Adif es público, las universidades son públicas, hay ese contacto directo y van viendo las deficiencias en esa formación que se va teniendo en el personal, ¿no? Porque tú, o bien como ingeniero, o trabajas para Renfe o Adif, que es la que controla la obra, o trabajas para las constructoras, que son las que la hacen, ¿no? Entonces ellos, de un lado o de otro, siempre
Renfe y Adif centraliza esa visualización de cómo está la capacitación global en España en ámbito ferroviario. Y como está directamente con el gobierno en contacto, puede ir directamente a las universidades e ir dictando o ir diciendo las directrices futuras en las que nos debemos ir centrando para esa capacitación, ¿no? Entonces, empezaron a hacer convenios con la Universidad, por ejemplo, Complutense de Madrid, la Facultad de Ingeniería de Madrid empezaron, porque primero empezaron en Madrid, luego con la otra universidad de otras ciudades, y esos convenios iban en dos sentidos. Por un lado, Renfe y Adif mostraba con la experiencia de sus profesionales que tiene ya ahí cuáles eran las necesidades futuras de capacitación que se iba a necesitar en el sector ferroviario. Eso se lo transmitía a la universidad. Te cuento esto porque veréis, para que luego no veáis que nadie inventa nada, ¿no? Al final siempre hay que copiar y hay que copiar como un artista, ¿no? Ni los artistas, su obra entera siempre está basada a lo mejor en copias de otras muchas cosas, ¿no? O sea, nunca vas a inventar el cobre, ¿no? Entonces, te cuento esto porque en España lo hizo así Renfe y ahora verás que nosotros en México es lo que estamos intentando hacer. Renfe le decía a la universidad sus necesidades, Renfe y Adif con los profesores de la universidad veían qué tipo de temarios tendrían que hacer y a cambio la universidad lo que hacía con Renfe era le prestaba sus laboratorios y sus científicos para, por ejemplo, en la investigación de un accidente, como Renfe era juez y parte, ¿no? Porque pertenece al gobierno, pues a lo mejor en esos acuerdos que se hacían, la Universidad de Madrid lo que hacía es, bueno, había un descarrilo, ¿no? Siempre el de material rodante de Renfe va a decir que ha sido culpa del riel, de mantenimiento de la vía, y el de la vía va a decir de material rodante, aunque estén dentro de la misma empresa, ¿no? Entonces lo que se hacía con esos acuerdos era que los científicos de la universidad tomaban ese riel y hacían un informe, tomaban la rueda, veían qué había pasado y hacían un informe específico externo fuera de ahí y científico de lo que había. Aparte de que la universidad, todas las cosas que veía Renfe o Adif que querían evolucionar, por ejemplo, el tren que se ha comprado en el México-Toluca, que se llama Cibia, que lo vende CAF y Alstom, es una patente, no es un tren que lo fabrica CAF y Alstom, pero la patente de lo que es el tren en sí la hizo Renfe y Adif en colaboración con la universidad. Y luego invitó a estos dos fabricantes para decir, yo ya tengo la patente de cómo quiero mi tren suburbano de las cercanías de Madrid, lo investigó en conjunto con la universidad y luego ya con esos fabricantes lo invitó a que se montaran a fabricar ese tren y sacó licitaciones para que le suministrara ese tren, ¿no? Entonces, como ves, es algo que llevan ya muchos años colaborando universidad, empresa pública y luego empresa privada, porque ya llegaron los fabricantes, que en este caso eran CAF y Alstom, llegan los fabricantes y se montan con ellos y colaboran. Entonces, es algo como un círculo virtuoso en que entra la universidad, el sector público, que es el que gobierna, y la empresa privada, ¿no? Digo, yo lo interpreto como que al final la curva de aprendizaje se transmitió a las universidades justamente para que se pudiera, digamos, transmitir y compartir. En el caso de México, que ahora hay un repunte en el tema ferroviario, ¿no? Pues hay una necesidad evidente, me parece. Hablabas un poco de cómo han ido complementando, ¿no? Con el talento técnico que hay en México. Y me imagino que con la experiencia que he vivido en otros países, habrá que complementarlo justamente para que se transmita ese conocimiento o esa curva de aprendizaje que ha habido durante años en el pasado, se transmita para hacerlo acá en México. ¿Cuál es tu opinión respecto a la oferta hoy en México? ¿Qué acciones se están implementando o se deberían de implementar? Mira, dentro de la oferta en México, la capacitación, yo creo que hay que dividirla en dos. Una, la capacitación de los ingenieros que van a diseñar, construir y mantener estos sistemas ferroviarios, que sería por un lado, y otra parte sería la capacitación de los operadores en sí, es decir, de los operadores del tren y los operadores del centro de control, de los que van a estar, los operadores que van a estar manteniendo ahí la vía. Entonces, empezando primero por la de los ingenieros, en nuestra empresa, Administración y Operación Ferroviaria, ADOFER, lo que nos dimos a la tarea fue una empresa que se creó dentro de un grupo de transporte mexicano
que ya opera una aerolínea, que es Viva Aerobús, opera autobuses, que es el transporte de pasajeros por carretera, y cuando entró en 2014 se anunció el proyecto México-Toluca, que es un eje por donde nosotros transportamos y tenemos nuestra autobuses ahora, pues dijimos, de una forma u otra tenemos que estar ahí porque nos va a afectar, ¿no? Si estamos en el tren, seremos competencia, o sea, si estamos en el tren, seremos alimentadores y si no estamos en el tren, seremos competencia. Pero preferimos, desde el punto de vista del grupo, los dueños prefirieron estar en el tren, ¿no? Entonces, nosotros hemos vivido eso, de llegar y decir, vamos a crear una futura empresa operadora. Entonces nos vimos con este reto que tú dices de vamos a buscar gente, porque el único español que hay en esta empresa soy yo, los demás todos son de aquí de México, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de, primero, hacer acuerdos con las empresas constructoras que están haciendo ahí para que fueran nuestras futuras mantenedoras ahí, y esas empresas constructoras empezaron a darnos el expertise a los ingenieros mexicanos que tenemos aquí, que obviamente no salen de la nada los ingenieros, ¿no? Pues parte los buscamos en el metro, como te dije, pues parte los buscamos en otras en el suburbano de Buenavista, Cuatitlán, pues bueno, fuimos conformando el equipo multimodal y multiconocimiento de la empresa. Hicimos acuerdos con estas empresas privadas, constructoras, ADVI, Soluz, Tales, que son las que están instalando el Tren México-Toluca, y empezamos a hacer mesas de trabajo. Eso fue lo primero que empezamos a hacer. Tener esos acuerdos desde el punto de vista estratégico para la futura licitación de operación, pero desde el punto de vista académico nos empezaron a dar ese conocimiento a las personas que tenemos ahí. Pero eso nos vale en ese camino que estamos haciendo de cara a la futura licitación o a preparar una licitación, pero no vale en el caso de que en esa licitación fuéramos los adjudicatarios, no es suficiente, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea en dos vertientes. Una, hacer un acuerdo con la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Por qué? Porque como el tren México-Toluca daba su zona de influencia al Valle de México, nos fuimos con ellos con el fin de replicar un poco lo que te comentaba anteriormente que hizo Renfe en Madrid, ¿no? De decir, oye, vamos a nosotros a transmitiros vuestra expertise a través nuestra y de estas empresas privadas con las que tenemos acuerdos nosotros firmados, pues de vía, catenaria, energía, subestación y señalización y material rodante, y ustedes en un futuro, cuando esté el tren funcionando, si estuviéramos participando ahí, pues igual que pasa en Madrid, ¿no? Pues con vuestros investigadores nos ayudáis a ir desarrollando pues nuevas vertientes del sistema ferroviario, ¿no? Y eso por un lado para los ingenieros. Y por otro lado dijimos, si queremos tener una licitación de operación y mantenimiento necesitamos conductores y reguladores, ¿no? Entonces era la pescadilla que se mordía la cola, porque dices, ¿cómo si me voy a presentar una licitación necesito conductores y reguladores? Pero ¿cómo tengo conductores y reguladores si todavía no tengo la operación del tren? ¿Entiendes? ¿Dónde los capacito? Entonces nos dimos a la tarea y los mandamos, contratamos a 30 ingenieros recién salidos de México, pues civiles, electromecánicos, eléctricos, de todas las áreas, y los mandamos a España, a Renfe, a que estuvieran durante un año allí haciendo el mismo curso que hace Renfe para sus conductores de tren. Entonces estuvieron durante un año pagándole su sueldo, pagándole el costo, o sea, para que te haga una idea, el curso ese allí en Renfe vale 28.000 euros. Hacer el curso para capacitarte de conductor, que no te quiere decir que luego ya seas conductor de Renfe. Ellos han homologado a centros de capacitación en España donde tú das tu curso y pagas, y una vez que tú has pasado tu teoría y tu práctica, porque conduces con pasajeros, cuando Renfe hace una oferta pública de empleo, tú ya tienes que ir con tu licencia. Es decir, no es que llegas a Renfe, sacas tu oferta pública de empleo de conductor y ya Renfe te capacita dentro, no. Lo que dice es, vete y capacítate tú y luego cuando yo saque la oferta pública estás, ¿no? Entonces, eso lo hicimos de cara a que queríamos estar preparados para la licitación, pero como comprenderás, no podemos estar mandando a España con el costo que supone a gente a formarse. Entonces, nos dimos a la tarea, igual que con la universidad, firmamos un acuerdo para capacitar, para que ellos capacitaran a los futuros ingenieros que iban a estar en esta empresa ferroviaria. Hicimos el Centro de Formación Ferroviaria de OFER con el fin de homologarlo ante la Secretaría del Trabajo, homologarlo ante la SCT y homologarlo ante la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que nos costó 2 años hacerlo, para nosotros poder ser capacitadores y emitir licencias federales ferroviarias de conducción y de reguladores de tráfico, ¿no? Entonces, concluyendo un poco, hacer siempre el acuerdo con la universidad de donde van a salir esos futuros ingenieros,
Y en esa tarea, ¿qué hemos hecho? Primero lo que hicimos estos años es, más que dar cursos a los alumnos, es dar seminarios y cursos con los profesores de la Facultad de Ingeniería. O sea, ellos tienen todo el expertise académico, saben lo que hay que hacer desde el punto de vista académico, son desde el punto de vista de la obra lineal igual, nosotros les fuimos dando como las áreas de oportunidad que pueden ellos explorar dentro del mundo ferroviario. Todo eso apoyado con el personal de Adofer y con estas empresas privadas especialistas en construcción. Con lo cual, una vez que ellos vieron su área de oportunidad, pues de ingeniería civil vio la vía, los de ingeniería eléctrica vieron las subestaciones, los de telecomunicaciones vieron la señalización. Pues empezamos a ver cómo vamos montando esa formación, porque al fin y al cabo, desde la empresa privada, tú no eres el responsable de decirle a la universidad cómo tiene que hacer sus planes de estudio. Lo que tienes que ir haciendo es ver las oportunidades y cómo nosotros los perfiles de ingenieros que requerimos, ¿no? Entonces, ese trabajo que ha llevado 2 o 3 años está concluyendo ahora de que hemos empezado a dar un diplomado en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de México de sistemas ferroviarios de pasajeros. Ya había en Chihuahua un diplomado en la universidad de allí, pero de carga. Ahora aquí nosotros lo que hemos empezado es uno exclusivamente destinado al sistema ferroviario de pasajeros, ¿no? Entonces, ese diplomado ya hará que los profesores empiecen a tener una idea de hacia dónde quieren ir y los alumnos empiecen a tener ese gusanillo de intentar conocer y tener más conocimiento ferroviario, lo cual podría dar en un futuro, y tendría que tender la universidad a crear, por ejemplo, una maestría dentro de la Facultad de Ingeniería Civil, que ya sea una maestría ferroviaria, ¿no? Con más potencia. Con un enfoque, me imagino que es más técnico, ¿no? En temas de desarrollo. Claro. Así ya lo que hemos hecho, y sobre todo, aparte de técnico, lo que te comentaba que yo vi mi carencia cuando empecé a trabajar en 2004, que es decirle, ellos ya saben calcular, o sea, a lo mejor no han visto vía, ¿no? Pero han visto calcular un terraplén o un paquete asfalto de una carretera, ¿no? Tienen ya los conocimientos matemáticos y físicos, en cuanto ven la normativa ferroviaria, lo hacen, ¿no? Eso lo estamos dando, pero eso lo da más la universidad. Nosotros lo que estamos intentando es enseñarles qué tipo de maquinaria se involucra en una construcción de vía, cómo se debe hacer la alimentación de los insumos, de los durmientes, del riel, toda esa logística ferroviaria, que eso no se ve estudiando, ¿no? Y luego cuando llega a la obra o está en el Tren Maya y te contrata una constructora, es lo que tú tienes que empezar a decidir. ¿Dónde voy a copiar los rieles? ¿En qué orden voy a meter los durmientes? ¿Los voy a copiar en los lados o ya los voy a ir poniendo directamente desde un tren? ¿Los voy a ir metiendo con una máquina con camión? Si los meto con camión, tengo que hacerlo antes de montar la vía. Entonces, lo que intentamos dentro de ese diplomado y dentro de la universidad es ver que ellos apliquen esos conocimientos teóricos y de cálculo, que por supuesto son necesarios, y nosotros darle esa visión como futuros constructores o futuros operadores y mantenedores. Sí, y justo ahora que mencionabas algunas obras que son las más conocidas en el país, el Tren de Toluca, el Tren Maya, actualmente, ¿cuáles son las ofertas ferroviarias que ves en México, ¿no? Porque habría que hablar de otros proyectos también, ¿cierto? Pues yo te comento, porque tengo bastantes compañeros, o sea, en el Tren Maya, por lo menos 4 tramos de los 6 están involucradas, o bien, o sea, el Tren Maya lo dividieron en 6 tramos, 7 creo, y cada tramo tiene su constructora y su supervisión de obra. Pues creo que al menos en 4 tramos, las 4 constructoras y las supervisiones son españolas, y conozco a los que están allí involucrados, y lo que le está pasando es que no dan abasto a buscar gente. Es decir, ahora mismo hay una gran demanda de profesionales, porque piensa que durante el Tren de Toluca era un tren de 60 kilómetros donde había involucrada a lo mejor 5 constructoras, ¿no? Y ese era el foco donde podía ir a trabajar. Ahora son como 60 kilómetros, allí son 1.500, pues imagínate la cantidad de ingenieros que se requiere, ¿no? Y evidentemente no se pueden traer desde el punto de vista primero físico, porque tampoco existen tantos ingenieros en España o en Europa donde sean las empresas, y también desde el punto de vista de costos, ¿no? O sea, tú puedes traer al ingeniero especialista que es el encargado del bateo de la vía o del montaje, ¿no? Pero todos los demás profesionales los debes de buscar en México, con lo cual es una gran oportunidad, primero para las universidades, que ya lo llevamos haciendo nosotros con la UAM, de ir capacitando a esos profesionales para que rápidamente salgan con la mínima base de tomar la experiencia ahora
con estas empresas españolas en el Tren Maya, y esos profesionales, cuando ya hayan salido con esa capacitación teórica de la universidad, aprovechen, por ejemplo, el Tren Maya o los futuros trenes que vienen y que el gobierno está promoviendo, o desde la iniciativa privada, esos futuros profesionales ya tendrán la experiencia de la universidad, de haber estado en el Tren Maya 3 años o 4 construyendo vías, con lo cual ya el siguiente proyecto a donde vayan, pues deberían de ya no necesitar tanta gente de fuera, ¿no? Sino que ellos mismos sean capaces, ¿no?, de hacer esa dirección de la construcción. Perfecto, Juan Antonio. Y bueno, finalmente, desde tu perspectiva y tu visión, me gustaría preguntarte cuáles son los siguientes pasos para fortalecer justo la educación ferroviaria en México. Pues bueno, desde la universidad ya lo hemos comentado, que empiecen a Sí, tener esa sensibilidad en la asignatura y en los planes de estudio de ir metiendo el área ferroviaria, ¿no? Y sí, desde el gobierno, pues lo que tienen que empezar también es mucha normativa en México de tren de carga, ¿no? Y basada en la norma AREMA. Entonces, creo que deberían de empezar a ir adaptando, ir viendo esa normatividad al mundo de transporte ferroviario de pasajeros. ¿Por qué? Porque luego en la universidad tú lo que estudias es cómo aplicar esa normativa desde el punto de vista técnico, con lo cual, si no hay esa base de esa normativa bien, por ejemplo, como te digo, en Europa tenemos claro cuáles son las normas a estudiar, las normas UIC, que son las normas europeas ferroviarias, o un ingeniero de Estados Unidos dice, estudio las normas AREMA, ¿no? Entonces, está bien que ahora mismo en México usamos alguna de las dos, sea en carga AREMA, la UIC, pero creo que deberíamos desde el punto de vista de país, esas normas ir aterrizándolas aquí a México y que esas normas sean luego la base de la educación de las universidades, ¿no? Porque al fin y al cabo, el punto de vista de la universidad va a aplicarte cómo calcular una vía, cómo calcular una subestación, pero debe de intentar ir poco a poco referenciándola ya a la norma de tu país, ¿no? Que por supuesto volvemos a lo mismo, no se van a inventar las normas ferroviarias, es como decíamos antes, se habrá que hacerla en base a la AREMA, sacar lo mejor de la AREMA, sacar lo mejor de la norma UIC y adaptarla a tu idiosincrasia del país, ¿no? Entonces eso es lo que veo que creo que se debería hacer. pues Juan Antonio Álvarez Castillo, director general y director de infraestructuras e instalaciones de Adofer, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos tu punto de vista en este tema de que seguramente vamos a seguir hablando en los próximos años, ¿no? Cada vez más. Y bueno, pues te agradezco mucho esta conversación. Espero que podamos seguir platicando más adelante. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de Mundo Ferroviario en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Soy Octavio Botella y nos vemos en la próxima entrevista. Y recuerden, suscríbanse al canal. Hasta pronto.